decía entonces, que hasta aquí un breve repaso. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? La clase de hoy es la más breve de mi parte, pero la más intensa de parte de ustedes, porque se trata nada más ni nada menos de que sentarse a pensar primero y redactar después el propio trabajo. Van a ver que adjunto a este material en la clase de hoy hay un archivo que tiene una tablita igual que esta. En esta tabla lo que se solicita es que ustedes llenen con los datos necesarios para poder escribir. Una cuestión que no se suele enseñar mucho en la escuela y que entonces después arrastramos al error el resto de nuestra vida es que no nos cuentan un secreto clave de la escritura que tiene que ver con que nadie se puede sentar a escribir si no tiene claro qué quiere decir, por qué, para qué, a quién, cómo, etc. El cómo, o sea, la forma que tiene el texto, el para qué, por qué lo estamos haciendo, lo vimos la clase pasada con la deconstrucción, lo repasamos recién. Ahora vamos a ver cómo hacerlo en términos de dónde buscar la información que necesitamos, ordenarla y de qué manera presentarla para tenerla lista para el texto. Además, otro error común es que si nos lanzamos a escribir, nos tiramos de cabeza a la escritura sin tomar nota previamente de estas cuestiones, mucha de la información central se nos pierde y después no la recuperamos más porque estaba en la memoria, pendiente de que no nos distrajéramos con nada, y si nos concentramos un poquito en la escritura ya perdemos la información que necesitamos. Por lo tanto, y esto está demostrado por muchas investigaciones, los mejores escritores son los que destinan mucho tiempo a lo que vamos a empezar a hacer ahora y también a revisar el texto, a editarlo, que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? En principio, tomar nota, sistematizar, buscar la información que necesitamos para nuestro texto escrito. Entonces, en este archivo que yo les decía, tienen una serie de tablitas. En principio tienen 3 tablas iguales a estas. Dicen objeto 1, objeto 2, objeto 3. Allí tienen que anotar los datos que se piden, el nombre del objeto, la patente, los datos completos de la patente, si es nacional o internacional, etc. Las características que ustedes encuentran que tiene este objeto. Esto es central porque acá empiezan los elementos que ustedes van a tener que luego desarrollar en la descripción del objeto con mucho detalle. El funcionamiento, es decir, tomen nota de cómo es que se utiliza en este caso, esta compactadora. Y finalmente, y esto es un extracto que sacan ustedes a partir de su propia lectura, los aspectos que pueden ponderar como positivos o negativos de este objeto en particular. La siguiente tabla, después de las 3 tablas anteriores, que son iguales, pero es una para cada una de las patentes, las 2 que les dio la cátedra y la tercera que encontraron ustedes, de cada elemento toman nota de las mismas características, hay una tablita que está destinada a construir la conclusión. Fíjense que aquí lo que tienen que anotar son qué características tienen en común estos 3 objetos y qué características o qué criterios de comparación, les permiten ponderar uno y otro. Imagínense, por ejemplo, que en los 3 casos encontraron que, no sé, el sistema de activación es en todos con energía eléctrica. Bueno, va a características en común. Pero si algunos es con energía eléctrica y con otro con activación manual, entonces irá a criterios de comparación, ¿sí? Entonces, la tabla anterior, las 3 tablas anteriores son para el paso 2 del género, la descripción de cada uno de los objetos, con sus 3 apartaditos, y esta tabla tiene como finalidad sistematizar la información que van a colocar en la conclusión. Una vez que tengan las 3 tablas construidas y hayan sistematizado la información, y ojo, esto no solo es importante hacerlo como autores, sino que además tienen que entregarlo, no lo pierdan, ¿sí? En esa parte discuten entre ustedes sobre qué quieren decir en cada apartado, etc. Bien, una vez que tienen este material van a pasar a la fase de construcción del texto. ¿Cómo vamos a hacer esto? En principio tienen que tomar como punto de partida esas tablas y lo que van a hacer es ir escribiendo cada parte del texto por separado, destinando para ello 1 o 2 párrafos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, agarro la tabla 1, que es de diseño del primer objeto, y la descripción de ese primer objeto y escribo 1 o 2 párrafos destinados a ese primer objeto. Idealmente 2, ¿sí? Porque ahí tengo por lo menos toda una fase que es de descripción pura y dura y otra fase que es de valoración, ¿sí? Entonces ahí serían 2 párrafos. Así voy tomando con cada tabla y voy avanzando en esos párrafos que construyo por separado.
Para cada objeto, para la descripción de cada objeto, recuerden comenzar con una oración que lo identifique. Por ejemplo, el modelo denominado TTT corresponde a una compactadora de uso doméstico diseñada por no sé. Algo, una oración que me permite identificar un ejemplar dentro del universo de las compactadoras. Luego recuerden que lo que viene a continuación es una descripción de su funcionamiento y de los aspectos positivos y negativos como cierre, porque es lo más importante de esta descripción. Una vez que tengan las tres partes completas del diseño de esa sección del paso 2 del texto, es decir, objeto 1, objeto 2, objeto 3, descriptos, ahí sí agreguen la presentación y la conclusión del texto. Recuerden que en la presentación del informe tienen unas características específicas y la conclusión la van a redactar en base a la tabla que también elaboraron. Una vez que tengan todo completo, es decir, las tres partes del trabajo, ahí recién van a leer lo corrido y van a revisarlo para agregar o cambiar algunas palabras o expresiones para asegurarse que en todo momento esté claro en el texto cuál es la opinión que tienen ustedes sobre ese objeto. Recuerden que habíamos hablado de hacer una valoración respecto de si algo es mejor, peor, más eficaz, menos eficiente, más económico, menos económico, etcétera, etcétera. Es decir, tal vez si ustedes en alguna parte dicen, no sé, este diseño permite compactar latas, uno puede poner, este diseño permite solamente compactar latas. Agregando la palabra solamente, estoy haciendo una valoración negativa, porque digo que me permite eso, pero no me deja otras cosas. A continuación, lo que deberán hacer es revisar nuevamente, otra vez, en una segunda lectura completa, para agregar expresiones e ideas que conecten, expresiones o palabras que conecten las ideas del texto. Esto es lo que repasamos recién como conjunción y conexión. Quizás en una primera escritura les salga, pero en una segunda tienen que revisar, cambiar y eventualmente agregar los pero, los también, los sin embargo, los ya que. Recuerden que si no explicitamos estas relaciones, lo más probable es que el lector se quede con la duda de qué relación hay entre las dos oraciones. Una vez que tengan todo esto, ahora sí le dan la última lectura, revisan la ortografía, que como verán es lo menos importante del proceso de escritura, en el sentido de que es lo más mecánico, lo más fácil de resolver, pero también agregan títulos, subtítulos, y no lo dice acá, pero se los digo oralmente, las imágenes y los epígrafes de las imágenes correspondientes. Para que recuerden, tengan en mente que al redactar la presentación del informe, en la clase de deconstrucción hicimos un análisis muy detallado de la información que tiene que tener y de las distintas opciones para intercambiar, como si fuera un juego en el que podemos elegir una u otra de las opciones que yo les presento acá, o algunas otras que sean sinónimos, que funcionen del mismo modo y que se les ocurran a ustedes. Esto no quiere decir que sean las únicas formas posibles, sí quiere decir que son un conjunto de opciones para que tomen como punto de partida y no se traben a la hora de escribir la presentación del informe. Por lo tanto, la clase pasada avanzamos con la deconstrucción del género y la clase de hoy lo que hicimos fue establecer las pautas para empezar a diseñar y construir el trabajo que ustedes tienen que entregar en primera versión, borrador, tanto diseño como construcción, con fecha límite el 2 del 7. Una cuestión a tener en cuenta en relación con esto, entonces, es que la tarea que tienen a partir de esta clase es redactar el texto en forma completa y enviar, como decíamos recién, el diseño del texto completo a través de la mensajería del aula virtual. Y les pido encarecidamente, les pedimos los profesores de la cátedra, que cuando hagan la entrega incluyan en el nombre del archivo los datos del grupo. Por ejemplo, el conjunto de apellidos, imaginen que son Gómez, Pérez, Martínez, López, las iniciales de la materia y algún nombre que ustedes quieran, informe descriptivo, trabajo patente, ya ahí al final pueden poner lo que quieran. Pero es muy importante que el nombre del archivo tenga los apellidos de ustedes para que nosotros no tengamos dudas de quiénes son los autores del trabajo que estamos recibiendo y que debemos devolver. Estos mismos datos les pedimos también por favor que estén presentes en la primera carilla del trabajo.